A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a trasladarnos hasta el Cusco y agradecemos la generosidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Manuel Montoya Lizárraga, reconocido médico infectólogo, docente universitario y expresidente de la Federación Médica del Perú en la región Cusco. Qué gusto saludarlo, doctor Montoya. ¿Cómo está usted? Muy amable. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Sí, queremos compartir con usted algunas ideas respecto a cuál es la mejor estrategia que se tendría que adoptar en las actuales circunstancias, ¿no?, para lograr una inmunización mucho más efectiva frente a la COVID-19, ¿no?, comprendiendo que estamos frente a una cuarta ola y lo que se percibe, ¿no?, es que el ritmo de vacunación no es el más efectivo tanto para aplicación de tercera y cuarta dosis, ¿no? ¿Y cómo está evaluando usted este tema, por favor, doctor? Bueno, definitivamente hay diferentes estrategias que están siendo enfocadas por diferentes gobiernos regionales especialmente, ¿no? Y por eso vemos ritmos diferentes de vacunación en determinadas regiones. Si bien a nivel nacional tenemos un consolidado, pero a nivel de las regiones depende básicamente del compromiso, la responsabilidad y las acciones que vienen llevando. Tenemos áreas, por ejemplo, como la región Arequipa, donde vemos que las estrategias que están usando para llegar más rápidamente a los jóvenes y a los niños en las vacunaciones, no solamente se han centrado en una actividad pasiva, digamos, de las estrategias que usan en otras áreas, como puede ser implementación en áreas de grupo, convocatorias, sino lo han hecho mucho más dinámicas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos las vacunaciones en jóvenes, establecen otro tipo de estructuras, ¿no? Concursos para jóvenes, orientados más con su música. Y una cosa muy interesante, o sea, se invierte, por ejemplo, el sorteo de bicicletas, de patinetas, etcétera, y eso ha convocado a gran cantidad de jóvenes y de niños a los centros de vacunación. Y se va replicando eso en las diferentes provincias. Estamos hablando de Arequipa. Otro caso es el caso, por ejemplo, de Cusco, ¿no?, donde se ha disminuido en la vacunación, especialmente en estos sectores, y hay que comprender que si bien es importantísimo proteger a la población adulta, ¿no?, a los profesionales, a los trabajadores de salud, que son los que están permanentemente expuestos, porque son la primera línea de encuentro, digamos, con el virus. Hay que comprender que el principal reservorio donde se están produciendo probablemente las diferentes variantes son los niños y los jóvenes. Entonces, si nosotros desatendemos a estos grupos, definitivamente vamos a seguir teniendo la posibilidad de que la diseminación, o sea, la transmisibilidad se sigue incrementando y potencialmente se generen nuevas variantes. Es por eso que las estrategias tienen que ser afinadas y adecuadas a cada ambiente territorial, ¿no? Es diferente la forma de acercarse a poblaciones, por ejemplo, de la tierra alta, de la costa o de la selva. Entonces, eso es importante también considerar. A nivel nacional, nosotros, si bien hemos mantenido cierto nivel de vacunación, se llegó hacia el 90% con una dosis de vacunación, y tenemos casi un 82% con 3 dosis, pero no estamos llegando a la cobertura que habíamos trazado a principios de año, ¿no? Ahora, mirando la característica, mirando la naturaleza de las regiones, naturalmente se tiene que adecuar a cada una de ellas, ¿no? Pero hay un factor que es casi común, sobre todo en las zonas altoandinas, doctor Manuel Montoya, y probablemente usted, que está en el Cusco, puede haber corroborado ello, ¿no?, que hay mucha resistencia ahora de parte del sector rural, ¿no? Y allí se debería incidir más, allí se debería atacar más, ser mucho más enfático, hacer campañas más masificadas, tanto informativas como casa por casa, ¿no? ¿Cree usted que esto podría de una u otra manera generar una mayor eficacia, una mayor eficiencia en los temas de vacunación? Definitivamente. Ahí tiene que incidirse mucho más en
en las acciones de primer nivel y la búsqueda activa. O sea, la búsqueda activa de pacientes, de personas que no están siendo vacunadas, tiene que ser casa por casa y con cierto nivel de estímulo y también de presión. Hemos visto casos increíbles donde, por ejemplo, docentes de niveles básicos primarios eran resistentes a la vacunación, cuando está demostrado de lejos que es el único arma real que tenemos para detener un poco el avance de las variantes, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que priorizar. Si bien no se van a dar acúmulos de personas tan grandes, pero son sitios, como hemos dicho, son nichos donde probablemente la infección esté comenzando a reproducirse. Ahora también las nuevas características de las nuevas variantes nos ponen en un terreno siempre difícil en lo que es el coronavirus. Si bien la transmisibilidad es mayor ahora, por ejemplo, con las nuevas subvariantes, ¿no?, de Centurión, etcétera, y tenemos que son 5 veces más transmisibles que el Omicron, la virulencia no es tan grande, ¿no? O sea, no producen un daño tan severo, lo cual nos lleva a cambiar también de estrategia. Es entonces repasar los primeros niveles. Y se da un fenómeno un poco raro, yo sé que esto no va a caer bien en el sector de trabajadores de salud, donde se siguen manteniendo gran parte de los esfuerzos en manejar casos graves complicados, cuando esas variantes, al menos las que tenemos ahora, no están produciendo el impacto que teníamos con la primera o la segunda ola, donde las variantes eran muy agresivas, ¿no? Y este personal debe ser desplazado necesariamente, con la experiencia que tienen, etcétera, que han adquirido en estos 2 años, deben ser desplazados a los primeros niveles para que sean los equipos que comanden a todos los sectores de salud y a la comunidad para poder hacer campañas de vacunación. Y no vemos eso. Lo que estamos viendo, lamentablemente, es que muchos de los trabajadores, que no son pocos, son a nivel nacional son miles, están exigiendo que hacen establecimientos hospitalarios. Hay que comprender que la pandemia está moviendo a niveles diferentes, ¿no? En ese primer momento, claro, definitivamente, o sea, tenemos que dar todos nuestros esfuerzos para los pacientes graves, complicados. Pero ahora, con estas nuevas características, debemos ir hacia la prevención principalmente, coberturas de vacunación, o sea, implementar en el primer nivel para ver si hay algún caso que tenga algún riesgo y pueda complicarse potencialmente. Entonces, eso nos tiene que mostrar también que las estrategias deben ir variando, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Manuel Montoya Lizárraga. Él es médico infectólogo, docente universitario, presidente de la Federación Médica del Perú en la región Cusco, ¿no? Y aquí nos tocamos con otro tema, doctor Montoya, ¿no? Se ha puesto bastante énfasis en la vacunación frente a la COVID-19, ¿no? Pero se ha descuidado otras enfermedades, como la influenza, el polio, sarampión, difteria, neumonía. No se están mirando esos temas. Definitivamente, el problema por lo menos habría que equiparar, ¿no? Estamos haciendo, se han hecho algunos estudios, están haciendo unos estudios puntuales, donde se ve que algunas enfermedades de transmisión aérea, ¿no?, han bajado un poco su presencia. Por ejemplo, esperábamos una oleada fuerte con estas nuevas cepas de la influenza, ¿no?, H3N5, etc., y que podían producir picos importantes de enfermedad, lo cual no ha sido como se esperaba, por ejemplo, con la H1N1, ¿no?, que tuvimos un impacto muy fuerte. Asimismo, las enfermedades respiratorias comunes han sido un poco limitadas, las comunes por hemococcos, estreptococos, y lo que sí hemos visto es el coronavirus como la primera causa de enfermedad respiratoria en ese punto. Pero el otro tema de la otra contraparte, las otras enfermedades. Entonces, eso se ha ido descuidando. Hemos tenido brotes de dengue, por ejemplo, con severidades importantes. Los casos de enfermedades crónicas se han disparado por falta de atención o porque los establecimientos han estado trabajando en capacidades limitadas. Tenemos, por ejemplo, que se han descuidado otros programas donde sus rendimientos, por ejemplo, diabetes, ¿no?, enfermedades oncológicas, etcétera, porque definitivamente, o sea, la capacidad de oferta de servicios está
siendo saturada por básicamente el manejo de pacientes con coronavirus. Y eso hay que saber regular, porque los hospitales, y esto es general, inclusive toda la infraestructura que tenían han sido volcadas en gran parte al manejo de coronavirus, ¿no? Y las otras áreas han sido descuidadas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la saturación con pacientes de otras patologías de los hospitales, que están siendo definitivamente pues no adecuadamente manejados. Y el otro tema, doctor Manuel Montoya, es el que tiene que ver con la viruela del mono, ¿no? ¿Ya se tienen casos en el Cusco? Usted que es una persona bastante bien informada. Sí. Hace ya 2 semanas comenzamos a tener casos sospechosos, y eso nos lleva también a otra necesidad, ¿no? Sería bueno que, lamentablemente acá en el Cusco se habló de que teníamos un laboratorio de detección genómica, que no solamente era para coronavirus, sin embargo, no hay nada de eso, ¿no? O sea, se nos dijo que ya se tenía. Y con esa herramienta, por ejemplo, nosotros podemos ahorrar mucho tiempo, garantizar un diagnóstico rápido y altamente específico. En este caso de la viruela del mono hemos tenido casos sospechosos definitivamente, porque no fueron catalogados como tal, pero hemos tenido ya confirmados hace más o menos 2 semanas 3 casos, ¿no? 2 que sí están confirmados, y 1 que todavía está para reconfirmar, nos dice. Pero no han sido casos graves. Se les ha dado la opción de que los pacientes permanezcan hospitalizados o aislados. Solamente uno de ellos aceptó, el resto era con control domiciliario. No hemos tenido ningún caso de fallecidos. Pero seguramente ya se está diseminando mucho más. Hay que comprender que la viruela del mono se transmite principalmente por contacto directo, ¿no? Y eso se da mucho en los sitios donde hay aglomeración de personas. Nos estamos pasando muchas fiestas, ¿no? Donde probablemente tengamos mucha gente que está incubando este problema. Pero no es una patología grave. Si lo hemos comparado con el otro problema que tenemos en Omicron y las cepas nuevas que se están presentando cada vez, ¿no? Ahora, doctor, usted ha tocado un tema también bastante, creo que y hay que prestarle atención, ¿no? El tema de los laboratorios, ¿no? Yo recuerdo haber conversado con usted cuando comenzó el tema de la COVID-19, ¿no? Estamos hablando del año 2020, ¿no? Y allí había el ofrecimiento del gobierno de ese entonces, Martín Vizcarra, de dotar de laboratorios en cada una de las capitales de departamento o en las capitales de las regiones, ¿no? ¿Esto se ha cumplido? Bueno, teóricamente acá en la región se ha dotado de ese laboratorio. Nos dijeron que hace más o menos 1 mes y medio ya estaba implementado, y se vienen las nuevas cepas, las variantes de 4, de 5, y no tenemos nada. Y probablemente sea la misma situación en todas las otras regiones. Entonces, si nosotros vamos a seguir dependiendo de Lima para poder hacer los diagnósticos, definitivamente sobrecargamos, saturamos la capacidad del INS y no tenemos los resultados inmediatos que quisiéramos tener para poder implementar las medidas necesarias, porque hay que comprender que ya reconocía la cepa, probablemente nosotros la tengamos en alguna parte, probablemente esa cepa la tengamos en 3 o 4 semanas, ya como cepas que van a comenzar a ser predominantes en nuestro país. Y es un patrón a nivel global, ¿no? Entonces, lo que está pasando con la última cepa, por ejemplo, la suprema. Muy bien, doctor Manuel Montoya Lizárraga, médico infectólogo, docente universitario, expresidente de la Federación Médica del Perú en la región Cusco. Como siempre, ha sido grato dialogar con usted a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable, mi estimado doctor Manuel Montoya, muy gentil. Muchas gracias y a su servicio. Hasta la próxima. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.